Bienvenidos una vez más a otra sesión de KPI, una perspectiva financiera sobre clientes. En esta ocasión vamos a revisar a los clientes. Esta es la tercera sesión. Ya hemos venido revisando la perspectiva de marketing y de ventas. Ahora vamos a revisar la perspectiva de clientes. Como la clase anterior, esto lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a revisar la calificación del cliente, la tasa de retención del cliente, el índice de satisfacción del cliente. Vamos a ver también el índice de rentabilidad del cliente, el valor del tiempo de vida del cliente en la siguiente clase, la tasa de rotación del cliente, el nivel de compromiso y el número de quejas. Ahora vamos a ver la perspectiva desde el punto de vista del cliente porque es uno de los activos que generan valor a la empresa. Y lógicamente digo activo no tangible y que genera valor porque el consumo de nuestros productos o nuestros servicios depende de los clientes. Dependemos de ellos. Cualquier empresa y más con ánimo de lucrar depende de su cliente para sobrevivir. Y esto lo estamos viendo en la reciente situación que estamos atravesando más bien por la crisis o por la situación del virus. Muchas empresas durante el tiempo que nos íbamos a aislar no pudieron sobrevivir, no pudieron pagar o cubrir los costos. Entonces, al estar generando pérdidas, pues los empresarios, los emprendedores tuvieron que decidir cerrar sus puertas, cerrar definitivamente, porque los costos eran más elevados que los beneficios. Dicho esto, es vital importancia entonces ponerle atención al cliente y entender el mercado en el que nos estamos moviendo para poder tener estrategias oportunas y eficientes que nos permitan generar ventas, generar rendimientos, no solamente para cubrir los costos, sino para tener utilidades al final del día. Empezamos con la calificación del cliente, el NPS, y la pregunta clave que contesta o que debemos de contestar es ¿hasta qué punto nuestros clientes están satisfechos y son leales? Es muy importante calificar este KPI debido a una complejidad que tienen los clientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una gama de servicios y llega el cliente A y llega el cliente B, probablemente la canasta de compras del cliente A no sea igual a la del cliente B. Inclusive si tenemos una gama de servicios grande, puede que ni se parezcan en absoluto los servicios que quiera llevar el cliente A los servicios que quiera llevar el cliente B. Lo mismo sucedería con productos. Es importante darle seguimiento a este indicador, ya que tener clientes satisfechos y felices nos genera una mayor probabilidad de ingresos, ¿sí? De generar ingresos en el futuro. Nos permite clasificar a los clientes. Hay clientes promotores, hay pasivos y hay detractores. Y una vez clasificados este tipo de clientes, podemos generar una calificación para ubicarnos y para saber qué tipo de estrategias debemos de seguir o debemos emplear para mejorar en el caso de que sea una calificación muy baja o para mantenernos en el caso de tener una calificación alta. Mantenernos o superarnos, porque a lo mejor no es un 10 perfecto la calificación que logremos obtener.
Y finalmente, las altas calificaciones de NPS indican o pueden, podemos inferir, vaya, que una alta calificación de satisfacción y lealtad de un cliente nos va a generar ventas en el futuro, ya sea por un cliente que regresa o por un cliente que nos recomienda. Recordemos también desde la perspectiva del marketing que la mejor publicidad que podemos tener no es la que contratamos, no es la que pagamos. La mejor publicidad que podemos tener es un cliente satisfecho que nos recomienda con otros clientes. Esa es la mejor publicidad que podemos tener y es la de más bajo costo. ¿Cómo vamos a recolectar los datos entonces? Bueno, este cálculo es tan complejo como elaborar una sencilla pregunta. Y la pregunta es, ¿en qué medida o qué tan probable es que usted nos recomiende con un amigo, con un conocido o con un familiar? Una vez que, una vez que hemos realizado esta pregunta, pues vamos a empezar a clasificar. Un detractor nos va a decir que es muy poco probable, del 0 hasta un 6. Un cliente pasivo o neutro nos va a decir un 7 o un 8. Y un cliente promotor nos va a calificar con un 9 o con un 10. Nuestra meta es siempre tener promotores. Por lo mismo, esto nos reduce los gastos en marketing. Y de la misma manera que nos podemos calificar nosotros con esa sencilla pregunta, podemos compararnos con la competencia desde la misma perspectiva del cliente. O sea, podemos hacer la misma pregunta, pero cambiándole por qué tan probable es que usted vuelva con nosotros y no vaya con la competencia. No sé, algo así. No nos vamos a poner complejos. Y la idea de los KPIs no es ser complejos tampoco, son indicadores y un indicador debe ser fácil de leerse, debe ser, perdón, fácil de entenderse, dependiendo el nivel en el que lo estemos aplicando. Entonces lo debe entender ya sea una persona que está en operación, lo debe entender un supervisor, un coordinador, lo debe entender un gerente o un director de empresa, ¿no? Dependiendo del nivel en el que estemos aplicándolo, las personas tienen que tener esa capacidad para poderlo entender. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, y una vez que aplicamos esa sencillísima pregunta, vamos a determinar el número de promotores, el número de detractores, vamos a restar a los detractores de los promotores y vamos a tener un índice de la calificación del cliente. Por ejemplo, si tenemos 100 clientes determinado mes, día, año, como lo quieras ver, si tenemos 100 clientes, aplicamos esa sencilla pregunta y de esa pregunta 80 clientes responden con que sí nos van a recomendar y 10 responden con que no nos van a contestar, bueno, pues 80 entre 100 es el 80% y 10 entre 100 es el 10%. La diferencia sería un 70%. Esa sería nuestra calificación del cliente. ¿Qué nos ubica esto? Pues nos ubica en una zona donde no hay ni detractores ni promotores. Es una zona neutra. Entonces, al estar en esa zona neutra, nosotros tenemos que pensar en movernos. Y lógicamente queremos movernos para arriba a calificaciones de 9 y de 10. Entonces podemos aplicar estrategias para mejorar la percepción de nuestros clientes. Al mejorar esa percepción,
vamos a tener clientes satisfechos, y al tener clientes satisfechos vamos a tener como consecuencia clientes leales. Conclusiones. La frecuencia es una pregunta muy sencilla, se le puede dar un seguimiento continuo a esta medida. O sea, de hecho este es un indicador de operación que tiene que tener un seguimiento continuo. ¿Y quién le va a dar ese seguimiento continuo? Pues la misma gente que está en operación, que tiene contacto con el cliente. ¿Quién va a responderle al CEO o al director o al dueño? El supervisor o el gerente de esa área. Si es un restaurante, bueno, pues el supervisor o el gerente de front va a responderle al gerente general acerca de cómo está la calificación del cliente, qué percepción tienen por nosotros o qué tan satisfecho y qué tan leal es el cliente, ¿no? Para recomendarnos. Vamos a utilizar en este caso el ejemplo de un restaurante. La fuente de información es directa. O sea, la persona que está en operación, como lo acabo de decir, puede hacer esa sencilla pregunta no de manera oral, obviamente, en un papelito para recolectar la información, colocarla en un buzón como debe ser. Y el costo de obtener esa información pues es muy bajo, ya que lo estamos realizando dentro de la propia organización. Dentro de las advertencias o del benchmark, bueno, pues, como todas las cosas y desde la sesión anterior y la primera sesión, ningún KPI debe de evaluarse de forma aislada. No debe revisarse de forma aislada ni en un periodo de tiempo, ni en un cuadro o en un cuadro donde estamos revisando otros KPIs también. No debemos aislarlos. ¿Por qué? Porque estos solo muestran una parte de la fotografía o una parte del rompecabezas. Y en el caso en un periodo de tiempo, bueno, porque no estaríamos dando un seguimiento oportuno. Por ejemplo, si en el periodo anterior mi calificación fue de un 6, ya haciendo la diferencia, o un 60%, y en este periodo obtuve un 70%, quiere decir que mejoré, que tuve un incremento del 10%, que los clientes me están percibiendo de otra manera. Entonces, mis estrategias van a ser mantener ese ritmo, y para mantener ese ritmo vamos a ver qué cosas hicimos bien para estarlas repitiendo, obviamente, ¿no? Y para seguir repitiendo. ¿Qué otra advertencia es importante tomar en cuenta? Bueno, un cliente que está satisfecho, pues nos debe decir, o nos podría decir más bien, deberíamos buscar la manera en que nos diga qué es lo que más le gusta de nosotros. Si tú recomiendas a un youtuber, o si tú recomiendas a un restaurante, o si tú recomiendas un hotel, o si tú recomiendas una playa, por lo regular dices, no, es que ese youtuber es muy gracioso. Ah, es que esa playa está muy relax, muy a gusto. El ambiente es muy agradable, o tienen buena fiesta, o no sé, depende qué es lo que estés buscando, ¿no? O al restaurante, no, es que es muy innovador, te venden cortes que no te vendían en otros lados, o te venden sushi que no te lo vendían de otra forma, qué sé yo, cualquier cosa que llame la atención de ese lugar o de esa persona, son las características que tú vas a recomendarle a otra persona. Entonces, si les gusta nuestros servicios, si les gustan nuestros productos, bueno, pues hay que ver qué es lo que les gusta, ¿no? Y si no les gusta, pues hay que saber cómo podemos mejorar. Esas dos sencillas preguntas deben de acompañar siempre esta encuesta para ver que el panorama un poco más completo, ¿no? Ver qué es lo que estamos haciendo bien, ver qué es lo que podemos mejorar, y de esta manera generar nuevas estrategias. ¿Y por qué son importantes estas estrategias?
porque nos permiten retener clientes. Y el KPI que continuamos es la tasa de retención de clientes. ¿Y en qué medida retenemos a nuestros clientes? Es lo que queremos contestar con este KPI. Es importante analizarlo porque mantener clientes es menos costoso que generar nuevos clientes. Y esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Para generar un cliente nuevo, nuestra mezcla de marketing es costosa en relación con las ventas generadas. Sin embargo, conforme avance el tiempo con ese cliente, vamos a ver que no vamos a requerir invertir tanto en una mezcla de marketing. Sin embargo, el cliente va a consumir en mayor cantidad nuestros productos y servicios, llegando al momento en que nuestra mezcla va a ser lo menos costosa y nuestro beneficio van a ser los más altos. Lógicamente hay que darle mantenimiento y cuando empecemos a ver un cambio en la tendencia de beneficios, entonces vamos a tener que invertirle al marketing para motivar nuevamente al cliente para que siga consumiendo con nosotros. Este indicador, pues lógicamente evalúa la lealtad de los clientes actuales. Y de hecho algunos especialistas aseguran que mejorar un 5% de la retención de clientes nos genera entre un 20 y un 100% utilidades. Es decir, si ya tenemos utilidades y lógicamente esas van a ser el 100%, pero si mejoramos de ese 100% de utilidades, podemos incrementarlas todavía hasta un 20% más, hasta un 100% más o más. Todo depende de las estrategias que nosotros estemos implementando para retener y para generar ventas. Y como siempre lo he dicho, junto con otros indicadores permite generar estrategias más eficientes. ¿Y con qué tipo de otros indicadores? Bueno, otros indicadores pueden ser se me viene a la mente la tasa de deserción de clientes. Por un lado, tenemos la retención y por otro lado, y en contraste, tenemos la deserción. ¿Cuántos estamos reteniendo y cuántos nos están dejando? De este modo, podemos tener un mejor panorama de la clientela y de nuestras estrategias. ¿Cómo es la recolección de datos? Aquí la recolección de datos es muy sencilla. Las empresas que tienen un sistema de administración de la relación con el cliente pueden obtener la información de ese propio sistema. Por ejemplo, un banco. Un banco es un ejemplo, es el mejor ejemplo, yo creo, o uno de los mejores ejemplos por excelencia de tener datos de sus clientes. Y lógicamente, porque estamos hablando de que los servicios que ofrecen son préstamos, son créditos o son inversiones. Entonces, de alguna forma tienen que tener bien rastreados a sus clientes, ¿no? En caso de que no se cuente con un sistema, porque es una pequeña empresa que va empezando, bueno, pues puede hacer un pequeño formulario. Puede llenar una tablita en Excel y tener los datos. Si se trata nuevamente de un restaurante y tiene servicio a domicilio, bueno, en ese servicio a domicilio puede tomar los datos y los va registrando y con esos datos registrados va llenando su base de datos y lógicamente en cada periodo puede determinar si están reteniendo clientes, si están generando nuevos o si les están
se están yendo clientes. La fórmula es la siguiente. La tasa de retención de clientes es igual a la división entre el número de clientes al inicio del periodo en el numerador y en el denominador el número de clientes al final del periodo. Y vamos a poner un ejemplo, espero sencillo, no confuso, pero en una compañía de teléfonos celulares donde ya se les están acabando los contratos y llega el momento en que los van a renovar, pero esa renovación solamente se efectúan 130 de 200 contratos, solo revisan 130. Bueno, entonces al inicio del periodo vamos a tener 130 y al final del periodo vamos a contar con esos 200 contratos, que son los totales. Y eso pues nos va a dar un índice de una tasa de retención de un 70% más o menos, un 65% aproximadamente. Cálculo mental, la verdad. Usted puede hacer la división en su casa y determinar si me estoy equivocando. Pero más o menos por ahí va la cosa. Conclusiones. La frecuencia. No hay una frecuencia, en este caso no hay una frecuencia exacta para dar seguimiento a la retención de clientes. Algunos periodos pueden considerarse mensuales, otros pueden ser semanales, otros pueden ser trimestrales, semestrales, anuales. Todo depende de la estrategia y el seguimiento de los distintos departamentos. Eso ya ahora sí que según el entorno en el que te estés moviendo como empresario, como emprendedor, o que tu negocio se esté moviendo, entonces puedes determinar qué tan frecuente quieres analizar este valor. Fuente de la información, bueno, esto directamente es del sistema de administración de la relación con el cliente, no hay más, o de la base de datos manual que estás armando, lógicamente. Que nada te impida generar una base de datos, que nada te impida decir, es que me cuesta mucho invertir en software cuando puedes hacerlo de la manera más sencilla, que es en una tabla de Excel, inclusive en el blog de notas, si no tienes el programa instalado. Pero que no de alguna forma que nada impida que no se pueda realizar una base de datos con información para hacer cálculos de indicadores que pueden ser de alguna forma relevantes para la operación de tu negocio. El costo de la información. El costo de la información va a depender del sistema con el que se cuente. Y va a depender también con los aditamentos de ese sistema. Si el sistema tiene la capacidad para recolectar la información y mostrar más valores, va como parte incluido de. Pero si el sistema solamente te hace bases de datos y necesitas pues comprarle alguna otra aplicación, descargar una actualización o algo, puede que eso eleve el costo, puede que no. Todo depende de la empresa que fabrica el sistema y de las bondades que tenga el mismo sistema, vaya. Finalmente, el benchmark y las advertencias. Perdón nuevamente. Benchmark y advertencias. Bueno, los cálculos deben realizarse conforme a la industria
y deben considerar también el trato de la información, el manejo de la información sensible, obviamente, no invadir privacidad, no promoverla, no difundirla. Y también se debe considerar la manera en que se está llevando el conteo. Es decir, si en un domicilio, por ejemplo, hay 5 contratos de teléfono móvil, tienes que considerar si estás tomando 5 valores o si estás tomando un solo valor por domicilio. O sea, si estás considerando un domicilio o 5 clientes. Lógicamente, y uno esperaría que para este ejemplo consideres 5 clientes y no un domicilio. ¿Por qué? Porque los contratos tienen diferente duración, tienen diferentes precios, en fin, hay distintas variables que entran en juego. Ahora bien, índice de satisfacción del cliente. Bueno, una cosa es la calificación que el cliente nos da y la facilidad con la cual el cliente nos va a recomendar. Y otra es qué tan satisfecho está. En mi experiencia, trabajando en hotelería, pues este era un indicador que llevábamos semanalmente. Semanalmente se reportaba, pero diariamente se tenía que revisar qué tan satisfechos estaban los huéspedes. En el caso de la hotelería, qué tan satisfechos estaban los huéspedes con el servicio que estaban recibiendo en las distintas marcas de hotel. La importancia, esto es uno de los principales indicadores, ¿no? Y de ejemplo vamos a poner los hoteles, los centros de consumo, plazas, campos de golf, cosas que tengan que ver con servicios, spas, en fin, cualquier otro, ¿no? En primer lugar porque pues es la experiencia que traigo reciente y porque es más fácil de alguna manera evaluar un servicio a través de la satisfacción que a través de un producto. No digo que no se pueda aplicar, digo que sí se puede aplicar, pero para clarificarlo lo podemos tener más claro con un servicio que con un producto. Este es uno de los principales indicadores y como les digo, ¿no? En el sector turismo es de los principales. Este indicador de hecho nos permite hacer pronósticos y nos permite generar estrategias para mejorar esa satisfacción, para mantener el nivel de servicio que nosotros como empresa estábamos ofreciéndole a nuestros huéspedes. Asimismo, hay distintos estudios que revelan que es menos costoso mantener clientes que generar nuevos. Claro, ya lo hemos dicho en el anterior KPI, ¿no? Nos cuesta menos mantener los clientes que generar nuevos. No tenemos que invertir tanto. Además, nos sirve para evaluar las expectativas del cliente respecto al producto o servicio que le estamos ofreciendo. ¿Cómo vamos a recolectar los datos? Aquí no es que sean 2 métodos, no es que se necesiten las 2 herramientas por separado. En esta ocasión se tienen que mezclar las técnicas, una mezcla de herramientas cuantitativas y parte de la mezcla con herramientas cualitativas, ya sea con grupos de enfoque, encuesta, seguimientos a los estados financieros, las compras, otros propios indicadores, lógicamente, no, recordemos, no están aislados. Entonces, para recolectar los datos, lo podemos hacer de diferentes maneras. Hay una variedad de normativas. Ahora sí que be my guest, no hay algo específico que diga, no, es que esto está mejor, esta técnica o esta línea de recolección de información es mejor que la otra. Todo depende de la capacidad, del alcance del proyecto del proyecto de marketing
y lógicamente de los precios y del costo que te va a generar y de los beneficios que tú esperas recibir con este valor. Entonces, si te sirve para proyectar y vas a ver que el beneficio es mayor que el costo, pues lógicamente vas a querer invertirle a este análisis. La fórmula, al igual que el primer índice que revisamos, que es la calificación del cliente, pues este es un indicador que tenemos que considerar nuevamente un pequeño formulario usando la escala de Likert. Vamos a clasificarla del 0 al 10, donde 0 es la puntuación más baja y 10 la puntuación más alta. ¿Qué vamos a calificar? Vamos a hacer 3 preguntas. La primera es, ¿qué tan satisfecho está con el producto o con el servicio? ¿En qué medida sus expectativas fueron logradas? Que también el producto puede compararse con el ideal que usted venía pensando, ¿no? Con lo más funcional para usted, vaya. Y entonces vamos a poderlo colocar de esta manera. El índice de satisfacción del cliente va a ser la satisfacción, el puntaje de la primera pregunta más el puntaje de la segunda pregunta más el puntaje de la tercera pregunta, y eso lo vamos a dividir entre 30. Eso lo vamos a dividir entre 30 y lo vamos a multiplicar por 100. Es un índice, es un porcentaje. Lo podemos ver en términos porcentuales. Ahora bien, podemos normalizar esta misma ecuación. ¿Cómo se normaliza? Simple y sencillamente al numerador, a la satisfacción, le vamos a restar 1. A expectativas le vamos a restar 1. A la comparación le vamos a restar 1. Y lo vamos a dividir no entre 30, entre 27. Y de esta manera lo podemos normalizar. Al fin y al cabo, el análisis es el mismo. Normalizar es para algo, digamos, más estadístico, para meternos en otra cuestión ya de trabajo estadístico en cuanto a las tendencias y a las distribuciones y cómo vamos a hacer proyecciones. Pero si lo queremos revisar de una manera muy sencilla, pues vamos a revisarlo tal cual lo tenemos en esta imagen, en esta diapositiva. Y lo podemos dejar igual, así como lo tenemos en esta imagen, para no quebrarte la cabeza y no pensar tanto en que si hay que normalizar o no. No, porque la finalidad, recuerda que es de un KPI, es que sea entendible y que sea sencillo. Si esto te quiebra la cabeza, entonces no lo hagas. Simplemente sigue la ecuación tal cual. Conclusiones. La frecuencia, este sí es un análisis frecuente. Y les decía, nosotros en el hotel, mi compañero de trabajo, porque yo no hacía este análisis, sí le llegué a ayudar a formular las tablas, pero no hacía el análisis. Pero la frecuencia era semanal. En el caso de la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, la mayoría de los hoteles lo van a tener de manera semanal. Si hay hoteles que lleguen a ver esta presentación y no lo hacen de manera semanal, señores, los invito a que lo hagan de manera semanal. Es un análisis recurrente que tienes que tener siempre presente para poder mejorar la satisfacción del cliente y lógicamente entre mejor sea ese índice, entre mejor sea esa calificación, mejores van a ser tus números. La fuente de la información. La fuente de información es directamente con los clientes, las personas que están en operación, en el caso de los hoteles nuevamente.
En el caso de los hoteles, las personas que están en operación en áreas públicas, que están en centros de consumo, que tienen contacto directo con los huéspedes, con los clientes, eh, pueden implementar medidas al momento de dar un buen servicio, inclusive de dar un buen servicio al huésped. Pueden invitarlo a que los califique positivo en alguna de las plataformas que recomiendan hoteles, como la marca favorita de todos, TripAdvisor. Por mencionar una, ¿no? Pero este seguimiento, digo, debe ser continuo, y la invitación debe ser directamente al más bajo costo, lógicamente, y esto se logra con con los, con el personal de operación. Y finalmente, pues el benchmark y las advertencias, lo mismo de siempre. No debemos aislarlo, lógicamente. Y esto debido a que en el entorno, en las compañías en que se están moviendo, por ejemplo, nuevamente, para no soltar los hoteles, una competencia directa de los hoteles es Airbnb, que de hecho se vio en dificultades y bueno, desapareció aparentemente, vaya usted a saber, pero eso no quiere decir que no surja una nueva empresa que ofrezca esos mismos servicios de hospedaje, que mantenga la plataforma y que sea más eficiente que esta compañía que estuvo, ¿no? Y que, bueno, fue como los servicios de Uber contra los taxis. Fue una mejora en los servicios, y esto lleva a analizar a las empresas dependiendo, lógicamente, del entorno en el que están operando. También hay que entender que los clientes son volátiles, los nuevos clientes son volátiles. Hay que entender que las estrategias de consumo han ido evolucionando, y lo veíamos mucho, sobre todo en la parte de marketing digital. El cliente, el comportamiento, la forma en que interactuamos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que queremos obtener la información ha cambiado por completo. Entonces hay que analizar ese tipo de tendencias para ver y procurar anticiparnos a las expectativas del cliente o a las necesidades del cliente, poderlas cumplir y poder mejorarlas, no superarlas. Y finalmente, en esta sesión, el índice de rentabilidad del cliente. Esta pregunta clave que tenemos que responder es: ¿en qué medida generan utilidades nuestros clientes? Y para ejemplificarlo de una forma clara, precisa, espero yo, tenemos en la parte superior la barra que dice clientes, y por el lado izquierdo tenemos los productos. Tenemos una mezcla de 3 tipos de clientes: cliente 1, 2 y 3, y tenemos para ofrecer 4 variedades de productos o servicios: producto 1, producto 2, producto 3, producto 4. El producto 1 tiene la característica que es un producto muy rentable. El producto 2 es un producto que es rentable solamente. El producto 3 es un producto o servicio que es poco rentable, o que es un producto que ya empieza a generarme pérdidas si solamente vendiera y promoviera ese producto. Y por último, el producto 4 es la peor categoría de productos que puedo ofrecer, y que si los clientes solamente llegan y compran me van a generar solo pérdidas. Y de hecho lo vamos a ver en la clasificación de clientes. El cliente 1, que lleva un producto muy rentable, es un cliente que me deja alta rentabilidad. El cliente 2, que me lleva un producto muy rentable,
y al mismo tiempo me lleva un producto poco rentable, es una mezcla de cliente. Y finalmente el cliente 3, que solamente lleva productos poco rentables o productos con pérdidas, pues es un cliente que me va a generar pérdidas. Ahora bien, vamos a retomar el ejemplo de un restaurante. Eh, Esos restaurantes de comida rápida que ofrecen hamburguesas. Tienen paquetes de 4 hamburguesas, papas y refrescos a 200 pesos, ¿no? Por así decir, no sé, la verdad es que no sé en cuánto anden actualmente, ¿no? La última vez que compré fue hace como 4 meses. Y tienen hamburguesas que valen como 100 pesos, 120 más o menos. No sé, la Portobelo, haciéndole publicidad barata, como si me vieran muchos. Pero son hamburguesas que te salen como arriba de 100 pesos, 130 más o menos. Entonces tienes un producto, lógicamente tú vas a querer como vendedor o como empresa vas a querer vender únicamente esa línea de hamburguesas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vendes cuando vendes dos, perdón, eh, un cliente pues ya te compró un paquete de cuatro. O sea, ya regalaste dos hamburguesas en el otro paquete. Entonces tú quieres vender productos rentables. ¿Qué tenemos que entender de aquí? Bueno, que tenemos una mezcla de productos, una mezcla de clientes y que no debemos apresurarnos a tomar decisiones. ¿Por qué? Es importante satisfacer al cliente. De hecho, esto es un mantra para las empresas. Ya un mantra es un rezo de las empresas. Esto de que satisfacer al cliente es de ley. No todos los clientes que retienes son clientes buenos. Existen clientes que sus compras representan utilidades, mientras que otros clientes sus compras pueden representar pérdidas, ya que los ingresos generados requieren un mayor volumen para lograr el punto de equilibrio. Otra cosa más, este índice nos ayuda a reconocer al 20%. Ahora eh, ahora sí que el 20% es una ley hasta en estadística, ¿no? En calidad, en procesos, en como lo quieras ver, pero el 20% en el diagrama de Pareto te sirve para identificar el 20% de tus problemas o de las situaciones que generan el 80% de tus fallas o de tus problemas, el 20% de las causas que generan el 80% de las fallas. Eso es en Pareto y eso es en estadística. En este caso, desde la perspectiva del cliente, el 20% son los clientes que nos van a generar más del 80% de utilidades. O sea, no estoy diciendo el 80%, estoy diciendo más. Porque si tenemos clientes estrella, como lo hemos visto en las otras presentaciones, un cliente estrella que es un cliente que va a llegar y va a gastar, entonces lógicamente va a representar un cliente que nos va a generar utilidades. Pero si tenemos puro cliente eh, que no nos compra productos elevados, pues entonces nos va a generar pérdidas. Y lógicamente para cubrir el punto de equilibrio, pues se necesita un mayor volumen de ventas para alcanzar el punto de equilibrio. Aunque es una perspectiva del cliente, lógicamente esto tiene que ver con las finanzas. Y el punto de equilibrio es la cantidad de piezas o la cantidad de productos o la cantidad de servicios que tú tienes que ofrecer
para lograr cubrir tus costos variables y para lograr cubrir tus costos fijos. Dicho esto, entre más productos estrellas, menos volumen de producto necesitas, porque es un producto caro. O sea, va a cubrir rápidamente el servicio. Perdón, va a cubrir rápidamente los costos. Un producto que es de bajo costo va a necesitar un volumen más alto. Y a lo mejor tú dices, bueno, no hay problema. Cubro ese volumen, lo calculo, pero te falta evaluar otras limitaciones. Tomamos el ejemplo del restaurante. Tienes un número limitado de mesas y sillas. Y ahora con la sana distancia te limitan más. Y tienes un tiempo de operación. Tus empleados no van a trabajar más de ese tiempo. Entonces tienes que meter esos factores también al juego. Y lógicamente, y muy probablemente, no te van a dar los números para cubrir tus costos fijos con, con los gastos que tienes que hacer administrativos y todo eso con la venta de un producto de bajo precio con la venta de un producto de alto precio con esas mismas limitaciones. La recolección de datos. Para poder hacer este tipo de análisis, calcular la rentabilidad de un cliente, pues tenemos que tomar datos económicos. Esto lo digo y lo menciono no por mala onda, porque recuerdo que cuando empezó la pandemia, yo todavía me encontraba laborando en la empresa y una persona, un turista de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara, se molestó y publicó en sus redes sociales: por nosotros comen. Yo creo que es la frase que hemos escuchado y a lo mejor algunos la han dicho en otros sitios, ¿no? El Seguro Social, por ejemplo. Pero esta persona me causó gracia y por eso coloco los datos económicos en primer lugar. Porque nuestro turismo o nuestro turista mexicano no gasta tanto como el turista extranjero. Simple y sencillamente por esta razón. $1 equivale a 21 pesos o 22 pesos, dependiendo del banco o dependiendo cómo lo estés revisando, pero está más o menos en 22 pesos. O sea que un extranjero americano tiene 22 veces más capacidad que un propio mexicano. Estamos hablando de gente promedio y no es que sea malinchista. Y no quiero meterme tampoco a clases de economía cuando son datos financieros. Pero hay que ponernos ese chip. Es más fácil para alguien que viene de fuera con una moneda que tiene mayor valor que el peso mexicano gastar, porque no lo va a ver como algo que le duele. Y un mexicano promedio pues sí le va a doler el gasto porque es el esfuerzo del trabajo. Estamos hablando de gente promedio y estamos hablando de trabajo. Y para que tú ganes una cantidad, necesitas esforzarte trabajando. Entonces, bueno, datos económicos. El análisis del mercado. Análisis del mercado tiene que ver con, no con cómo están las acciones y todo ese rollo, no. Análisis de mercado es con el estudio de mercado, directamente con estudios de mercado, y es con empresas de marketing. Esto va directamente relacionado a las empresas de marketing, a estudios que ellos elaboran, estudios de preferencia, estudios de poder adquisitivo, por así decirle también. Qué tan factible es que un cliente quiera gastar tanto en un restaurante. Entonces eso nos va a ayudar para determinar y para fijar precios
a nuestros productos, ¿no? Y para ver la rentabilidad y la sensibilidad que tenemos o que va a estar expuesto la organización a un cambio en los productos, a un cambio en el precio de los productos o servicios. ¿Qué tan sensibles somos? Si aumentamos, ¿qué tanto nos va a pegar la disminución de ventas? Si disminuimos el precio, ¿cómo nos va a afectar el incremento en las ventas? ¿Vamos a cubrir? ¿Vamos a generar? Entonces va por ese tipo de lado, ¿no? Las tendencias. Yo recuerdo en la infancia, Culiacán era una ciudad de puros tacos, puras carretas de tacos. Tú ves tacos por todos lados y hasta la fecha ves tacos. Sin embargo, yo creo que en la prepa, y más o menos de ahí para el real, como decimos acá, o sea, de ahí en adelante, se llenó de carretas de sushis, de restaurantes de sushis. Entonces, la tendencia fue a comer sushi. Y ya no tanto tacos. Ahora el mercado está dividido entre eso y tacos. Entonces tienes que ver las tendencias, ¿no? Cálculo del punto de equilibrio. Es lo que he venido diciendo. La rentabilidad de un cliente tiene que ver, y esto es lo más financiero de este análisis, de este indicador, el punto de equilibrio. Nuestras limitaciones actuales nos van a permitir cubrir costos fijos y costos variables o gastos variables, eh, de tal manera que el volumen de ventas que tengamos va a ser el indicado para salir tablas, o necesitamos meterle estrategia a productos de alto valor para poder alcanzar ese punto de equilibrio. Entonces sí es importante esa parte. Y finalmente, pues el análisis de sensibilidad. Un cambio, si mi hamburguesa costaba 100 pesos y ahora la estoy vendiendo en 130, ¿cuánta gente va a pagarme ese precio? Y si yo la pongo en promoción a 90 pesos, ¿cuánta gente que no me la compraba va a comprarme ahora a ese precio? Entonces ese análisis de sensibilidad nos permite hacer una elasticidad en la demanda. Y pues lógicamente esto va nuevamente a datos económicos. Es un análisis de la ley de la oferta y de la demanda. Yo oferto este producto, quiere decir, yo lo pongo en circulación, este producto a este precio, y la demanda es los clientes, que tantos clientes me lo van a comprar a ese precio. Entonces ahí de esa manera podemos medir la sensibilidad, la elasticidad del producto. ¿Qué fórmulas podemos utilizar o qué fórmula podemos utilizar? Es un indicador que tiene bastantes perspectivas para revisarse. Puede medirse desde el punto, desde el valor histórico. Es el análisis del cuánto valor me ha generado un cliente en un rango de tiempo, y por lo regular ese rango de tiempo es mayor a un mes. O sea, estoy revisando ventas de hace 18 meses, 24 meses, 10 meses. En ese periodo de tiempo cuánto valor me ha generado un cliente. El valor actual. Este es muy parecido al anterior, pero con un periodo de tiempo menor. Es decir, ese mes que no revisé en la otra perspectiva, lo voy a revisar en esta perspectiva. Quiero saber datos más actuales. Entonces, en este mes, ¿qué tanto me generó este cliente? Si soy una pizzería y ya tengo los datos registrados de mis clientes y ya tengo los domicilios registrados, quiero saber cuántas veces llevé a este domicilio una pizza, o al menos una pizza. Ahora bien, hay perspectivas futuras. La perspectiva futura
Número uno es el valor presente del cliente. Es muy parecido al valor actual porque los dos revisan un periodo presente. Sin embargo, el valor presente nos permite evaluar y generar pronósticos de corto plazo. O sea, no estamos viendo lo que sucedió en este mes. Estamos viendo lo que queremos que suceda en el siguiente mes. Y van muy de la mano. Y el valor de la vida del cliente. Este indicador lo vamos a ver más a detalle en la siguiente sesión, porque no nomás es una perspectiva, es un indicador completo. Es una perspectiva de largo plazo y la diferencia entre la anterior y esta radica en los datos que se revisan. No solo se revisan los costos y las proyecciones, sino que también se revisan los futuros negocios que vamos a realizar con ese cliente. Por ejemplo, voy a poner otra vez la empresa donde yo trabajaba. Hasta antes de yo dejar ese trabajo, la empresa tenía únicamente en la ciudad de Vallarta los hoteles. Sin embargo, ahora que volvamos a la nueva normalidad, la empresa va a estar ofertando también teleférico, paseos en teleférico. Ya están haciendo pruebas. Y no solamente paseos en teleférico. Están por inaugurar nuevas torres para un parque acuático en la ciudad de Nuevo Vallarta, ahí en el río Ameca. Es una empresa grande y está elaborando nuevos edificios para captar clientes que quieran visitar un parque acuático. Va a ser uno de los parques acuáticos y creo que va a ser el primero aquí en México grande, el hotel con ese tipo de turismo, vaya. No porque no haya parques acuáticos, sino que sea un hotel grande. Y está generando también otros edificios que son para, digamos, un enfoque más de personas que buscan el campo de golf. Para presentar, para que jueguen en los campos de golf de la empresa, más exclusivos, retirados del bullicio, más tranquilos y todo eso. Entonces, este tipo de negocios que son a futuro son los que entran en valor y los que lógicamente, los que se evalúan para con el cliente. Y qué vamos a generar del cliente en ese futuro, ya cuando tengamos este parque acuático. Entonces, esto es muy importante revisarlo. Conclusiones. La frecuencia de uso. La frecuencia va a ser dependiendo del enfoque que acabamos de ver. Ya sean enfoques históricos o ya sean enfoques de proyecciones a futuro. La fuente de la información son los estudios que se han realizado con los clientes, los estados financieros, los contratos que tenga, no sé, si estamos hablando de tiempos compartidos, para seguir con el ejemplo del hotel, si estamos hablando de una empresa de telefonía móvil, los contratos telefónicos, si estamos hablando de una tienda en línea, la cantidad de pedidos que se han realizado en el último mes. Entonces todo eso son elementos que nos ayudan a tener información al respecto. El costo de la información también va a depender. Dependen principalmente si el análisis lo hace una empresa externa y lo hace con proyección a futuro. Y depende si se hace a través de la misma compañía. Por ejemplo, en donde yo trabajaba, había un departamento de comunicaciones, había un departamento de marketing y había un departamento de business intelligence
donde revisaban la información y se hacían modelos de pronósticos y podían calcular la rentabilidad del cliente a través de esa manera. Benchmark y advertencias. Bueno, las empresas, como lo dije al inicio de este KPI, no deben de apresurarse a tomar decisiones si se dan cuenta que tienen clientes eh, de bajo, clientes con pérdidas. No deben de apresurarse a tomar decisiones de eliminar productos. Más bien las decisiones que deben de tomar son decisiones que lleven a esos clientes de pérdidas a un cliente mezclado y a los clientes que tienen esa mezcla llevarlos a ser clientes con utilidades. Ese tipo de estrategias son las que se deben de tomar al momento de analizar este índice, esta tasa. Apresurarse puede llevar a cometer errores que nos lleven a peores conclusiones que tener clientes con pérdidas. O sea, peores conclusiones en el sentido de perder clientes definitivamente. Entonces, hay que tomar en cuenta esas consideraciones y también hay que considerar al cliente nuevo. Si bien ya se ha mencionado que un cliente nuevo cuesta más que un cliente que tiene tiempo consumiendo nuestros productos, también hay que tomar en consideración que para generar un cliente, no nomás estamos valuando el costo, sino que también estamos valuando la volatilidad del mismo. Pero si entendemos toda esta parte, entonces queda claro que las estrategias tienen que ir enfocadas lógicamente en disminuir la volatilidad, en incrementar a los tipos de clientes en las categorías, mejorar la relación de las categorías y no en desaparecer productos o servicios. Dicho esto, pues nomás queda invitarte a la siguiente sesión. Igual vamos a hacer una perspectiva financiera sobre clientes el próximo sábado y vamos a terminar de ver los KPIs que estamos analizando en esta ocasión. Muchísimas gracias y esto fue todo por hoy.